Sean todos bienvenidos a Leyendas de Ultratumba. ¿Qué tal, amigos? Les habla pues su camarada Alexander Quiroz. Alex Quiroz para los amigos. Tiene mucho realmente que no regresaba al canal. De antemano, bienvenidos nuevamente a Leyendas de Ultratumba. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos viendo. Sé que me había alejado bastante tiempo del canal. Les voy a ser honesto, me había desanimado un poquito cuando inicié este proyecto pues con mi amigo Aarón. Lo iniciamos como una especie de hobby y al principio vimos que como que no tenía la aceptación que nosotros quisiéramos, pero poco a poco, dejando ahí algunos videos, nos dimos cuenta que sí empezó a gustar a gran parte de la gente, la comunidad. Ya pues vamos para 1000 suscriptores y realmente pues el trabajo que hemos hecho no ha sido con todo nuestro empeño, mas sin embargo a partir de ahora vamos a dedicarnos de lleno al canal. Vamos a seguir trayendo historias para ustedes, vamos a seguir pues dando lo mejor de nosotros para que puedan disfrutar de las leyendas que pues hemos recopilado, ¿no? Entonces pues nos pusimos a trabajar y ahorita escogimos pues una gran leyenda que nos cuenta pues nuestro amigo José Alberto. Espero que les guste, espero que la disfruten. Nuevamente bienvenidos, gracias por preferirnos y pues vamos a estar ya más de cerca aquí. Y empezamos entonces con la primera historia. Espero la disfruten. Hola amigos, mi nombre es José Alberto. El siguiente relato que les quiero contar es sobre una experiencia que me sucedió hace más o menos un año. Por aquellos días me encontraba recién llegado a la capital, ya que después de bastante tiempo de no tener trabajo, tuve que optar por la opción de irme a la capital, ya que en el lugar donde yo vivía no había oportunidades de trabajo. Era un recién egresado de la carrera de administración y por lo general es una carrera muy saturada en todos lados. Aparte de que no tenía muchas opciones realmente. Así que en cuanto me ofrecieron una oportunidad fuera, no dudé y la tomé en automático. Por aquellos días mi amigo Alejandro estaba en la misma situación que yo. Nos llevábamos muy bien durante la universidad. Él era egresado de la carrera de Ingeniería Industrial, así que le tocaba probar suerte en la capital también, por lo que decidió venirse a vivir conmigo en lo que buscaba algún empleo. Yo recién iba a empezar a trabajar y él tenía algunos ahorros que había juntado en los últimos meses, por lo que con el apretado presupuesto que teníamos, decidimos rentar un pequeño apartamento a los alrededores de la ciudad, ya que las rentas en el área central suelen ser demasiado caras y no teníamos la suficiente solvencia para poder pagar por el momento una renta superior. Así que nos conformamos con lo que nos ofrecían y debo admitir que estaba a un buen precio. Cuando llegamos nos recibió don Daniel, un señor de más o menos unos 70 años, el cual pues iba a ser nuestro vecino de departamento. Charlamos durante varios minutos. Era un señor bastante agradable, de esos jubilados que se la pasan matando el tiempo en pasear sus perros y hacer los mandados de la casa. Él vivía con su esposa Guadalupe, que tenía más o menos la misma edad. Tengo que admitir que me cayó bastante bien. Sin embargo, durante la charla me comentó algo que me causó un poquito de intriga. Ese departamento generalmente nunca está habitado. Los inquilinos que llegan solo duran un mes o dos y deciden irse. Dicen que se escuchan algunas cosas. ¿Cosas? Pregunté. Pero don Daniel me dijo que no me dejara llevar por las creencias tontas, que muchas veces nuestra imaginación nos engañaba. Dejamos ahí la charla y seguimos instalándonos en el departamento. No era demasiado amplio, pero tenía 2 habitaciones, una cocina, una pequeña sala y al menos era suficiente para que estuviéramos ahí en lo que Alejandro encontraba un empleo. Mi primera semana de trabajo fue excelente. Empezaba a adaptarme bastante bien. Por lo general, ambos nos íbamos muy temprano por la mañana, ya que el camino era largo y regresábamos más o menos a las 8 de la noche. En algunas ocasiones Alejandro llegaba antes que yo.
Recuerdo bien que cierto día cuando llegué a la casa y mientras me preparaba la cena, se acercó Alejandro y me preguntó: ¿me entraste a mi cuarto? No, le contesté. ¿Estás seguro?, me repitió, pero reafirmé: no, desde que salí por la mañana yo no he estado en el departamento. Ya vamos a empezar con bromitas, me respondió. ¿A qué te refieres? Lo que pasa es que cuando volví después de un par de entrevistas, la puerta de mi habitación estaba abierta y todos mis zapatos me los habían escondido en diferentes partes del cuarto. Algunos estaban incluso aquí en la cocina, así que nadie pudo haber sido más que tú. Le contesté: Alejandro, te juro que no he entrado al departamento desde que me fui en la mañana. Yo no te haría una broma así. Nos quedamos pensativos un momento por lo que había sucedido. En aquel instante comentamos lo que nos había dicho don Daniel, pero tratamos de buscarle alguna explicación, aunque al final lo dejamos al aire. Sin embargo, con el paso de los días empezaron a suceder algunas cosas un tanto extrañas. Cierto día, mientras veíamos una película en la sala, Alejandro y yo escuchamos cómo en la cocina un vaso se rompió. Era extraño, porque al ir a echar un vistazo, parecía que alguien había abierto la alacena de los trastes y sacado ese vaso para aventarlo. En aquel momento Alejandro y yo empezamos a darnos cuenta que esos hechos ya no eran tan normales. Sin embargo, ninguno de los dos éramos personas que se asustaran fácilmente, o es lo que aparentábamos. Pero reconozco que me ponía nervioso empezar a notar más y más y más cosas. Con el paso de los días, Alejandro consiguió un trabajo en la empresa y solo nos veíamos en las noches, después de las 8 o 9 de la noche. Recuerdo bien que en una de esas tantas noches llegué muy cansado a la casa por un largo día de trabajo. En cuanto cerré la puerta de la entrada, escuché como las puertas de las recámaras rechinaron. Y como por obra de alguna persona, fueron azotadas fuertemente. Me acerqué con cautela a ver si había alguien dentro de la casa. Quizá querían robarnos. Pero unos segundos más tarde, al asomarme al pasillo donde estaban los cuartos de entre la oscuridad, ella hizo su aparición por primera vez. Era un ser inocente, pero repugnante a la vez. Era una niña de no más de 1 metro de altura, descalza, con ropas blancas y un cabello largo que sobrepasaba los hombros. Ella estaba mirando hacia el suelo, como si tuviera una actitud decaída. Traté de conservar la calma, pero inconscientemente me puse blanco de miedo. Como pude, tomé valor y le dije: Niña, ¿estás bien, pequeña? En aquel instante, un pequeño silencio se apoderó del lugar, y entre una especie de susurro, me contestó: vamos a jugar, empezando a levantar su rostro. En ese instante, experimenté el verdadero terror al mirar cómo sus ojos habían desaparecido, como si hubieran sido consumidos, y en su rostro, como tratándose de dibujar una cara de felicidad, se mostraba una risita macabra, espantosa. Ella, por inocente que intentara aparentar, daba mucho miedo. La expresión de su piel era completamente lisa, como si hubieran estirado todo el rostro. Ella estiró su mano hacia mí y empezó a dar 2 pasos. En ese momento no pude más. Al ver que ella se acercaba a mí, empecé a echarme para atrás y de un momento a otro, sin darme cuenta, salí corriendo. Entonces empezó a caminar detrás de mí repitiendo lo mismo: juega conmigo, nadie juega conmigo.
Entre mi nerviosismo no pude abrir la puerta pese a los intentos de quitar el seguro. Mientras pasaban los segundos ella seguía acercándose, pero de un momento a otro se detuvo un par de metros de mí. Yo, sin poder abrir la puerta, solo la miré y entonces dio un enorme grito terrorífico. Un grito como el que dan los niños berrinchudos, pero este era macabro. Ese grito podía como aturdir a cualquiera. Solo cerré mis ojos con toda mi fuerza y sin voltear a verla, como pude abrir la puerta y salí corriendo al pasillo de los departamentos, empezando a bajar las escaleras casi cayéndome hasta llegar a la calle. Completamente agitado tomé aire y empecé a voltear atrás, mirando que ella no me siguiera. Aquella noche ya no quise entrar al departamento. Sinceramente estaba muy asustado de lo que había sucedido. Jamás pensé experimentar una sensación de horror y miedo como esa. Después de casi una hora llegó Alejandro al departamento y me encontró en la banqueta sentado. Me preguntó que qué estaba haciendo ahí. Entonces empecé a contarle lo que me había pasado. Definitivamente para él era difícil de creer lo que estaba platicando. Sin embargo, tras las diferentes cosas que habíamos notado, no teníamos la menor duda de que ese espíritu, fantasma o demonio o lo que fuera estaba en nuestro departamento. Tras calmarme un poco, entramos al departamento con mucha cautela. Parecía que ya había pasado todo. Fue una noche intranquila, pero afortunadamente ya nada más pasó. Muy temprano por la mañana, casi cuando me disponía a tomar el autobús para ir al trabajo, recordé que había olvidado mi billetera. Eran como las 5 de la mañana, así que entré nuevamente al departamento y rápidamente la recogí del mueble. Sin embargo, al bajar de las escaleras, sentí aquella sensación que te da cuando alguien está mirándote fijamente. Por alguna razón volteé a ver al departamento y ahí estaba ella, observándome. Mientras yo caminaba, ella se asomaba desde la ventana de mi cuarto. Solo volteé y no quise mirar más. Seguí caminando sin parar. Así pasaron los días y las noches. Ella siempre se nos aparecía en diversas ocasiones. Incluso Alejandro pudo verla en varias ocasiones pasetearse por los pasillos de un lugar a otro. Otras veces se escuchaban risas o nos escondían zapatos o algunos objetos personales. Empezamos a ver que ese espíritu, niña o lo que fuera, de alguna forma no era maligno. Sencillamente era un ser travieso que había estado viviendo en la casa desde hace mucho tiempo y por cada que nuevas personas llegaban a vivir al lugar, pues ella les hacía bromas y jugarretas y naturalmente todas las personas se asustaban con su presencia. Así que pues todos iban a rentar a otro lado. Incluso con el paso del tiempo, Alejandro y yo decidimos llamarle a ese espíritu Matilda. Desde nuestro sentir nos pareció que ella aceptó positivamente, entre comillas, aquel nombre. Así más o menos pasó un año desde aquella primera aparición, hasta que cierta madrugada, cuando me encontraba durmiendo en mi habitación, empecé a escuchar unos lamentos muy cercanos. Me desperté y entre mi somnolencia, tallándome los ojos, pude ver en la esquina de la habitación a Matilda. Estaba arrinconada y sentada en un pedacito de mi cuarto. Me puse un poquito nervioso con ese hecho, ya que usualmente ella hacía algunas apariciones repentinas, pero no se dejaba ver explícitamente. Así que con cautela y respirando muy profundo le dije: ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Ella seguía con la mirada abajo sin contestar nada. Así que le pregunté: ¿estás bien, pequeña? ¿Te puedo ayudar? Ella solo dijo: el hombre grande viene por mí. Me quiere llevar. Me quedé quieto por unos segundos,
No sabía qué contestar. Solo me tapé con mi sábana la cabeza un instante y después de un minuto, los lamentos se detuvieron. Regresé la mirada a la esquina y ella había desaparecido. Sin embargo, me dejó pensando aquella noche. Ya no pude volver a conciliar el sueño. Al siguiente día, al regresar del trabajo, estuve platicando con Alejandro. Le conté lo que me había sucedido. Dialogamos por bastante rato sobre todo lo que pasó, pero estábamos confundidos. Era muy extraño el notar a un ser como ella, entre comillas, asustada. Así nos mantuvimos por una semana. Matilda dejó de hacer las bromas habituales que usualmente ocurrían durante los días. Ella dejó de verse esa semana. En las madrugadas, cuando dormíamos, a lo lejos se escuchaba llorar. Aquella cuestión nos ponía un poco tensos. Incluso para nosotros se volvía desgastante, ya que no podíamos dormir. Después de escucharla parte de las noches, ya uno no conciliaba el sueño. Seguíamos sin entender qué debíamos hacer ante tal situación. Incluso empezamos a platicar en la posibilidad de irnos del departamento. Pero una parte de mí sentía que debíamos ayudar a esa niña. Cierto día, cuando volví del trabajo, estuve platicando con Alejandro y después de ello cada quien se fue a su habitación. Recuerdo bien que yo me encontraba profundamente dormido cuando, de un momento a otro, escuché un grito de un hombre. Venía de la habitación de Alejandro. En ese instante, casi que de un brinco me levanté de mi cama. Prendí la luz de mi habitación y la del pasillo y me fui corriendo hacia donde estaba Alejandro. Al entrar pude percatarme de que él estaba inconsciente, tirado en el piso. Como pude, intenté reanimarlo y después de unos cuantos minutos empezó a reaccionar. Estuvo recostado en la cama durante varios minutos, bastante pálido. Y cuando finalmente fue capaz de poder hablar, con la mirada perdida, se sentó en la orilla de la cama diciendo: «Hay algo, Alberto. Aquí hay algo más que esa niña. Algo mucho más peligroso». No supe qué decir ante tal afirmación. Solo le pedí que se recostara e intentara descansar. Al volver a mi habitación no pude pegar los ojos. Me dejó muy pensativo. Por la mañana siguiente, cuando regresé del trabajo, vi que en su habitación estaba Alejandro recostado en su cama. Me acerqué a él. Al destaparlo noté que estaba sudando, ardiendo en fiebre. Podía notar que seguía en shock por la conmoción de la noche anterior. No había comido nada en el día y tampoco había ido a trabajar. Como pude, lo metí a bañar e intenté ayudarlo con algunas pastillas para que se bajara la fiebre. Pero se encontraba renuente a hablar. No quería decirme qué había visto. Solo se quedaba callado y temblando debajo de la sábana. Así empezaron a pasar los días y la salud de Alejandro iba deteriorándose poco a poco. Cada vez más pálido y empezaba a adelgazar. No tuve otra opción más que hablarle a sus padres y contarles la situación. Decirles todo lo que pasábamos y lo que había sucedido con su hijo. Ellos me dijeron que por cuestiones económicas tardarían una semana en poder ir desde su localidad hasta la capital, pidiéndome que de favor me hiciera cargo de él por el momento en lo que resolvían sus pendientes. No teniendo otra opción, acepté y traté de continuar con mi rutina, sin descuidar a mi buen amigo. Debo mencionar que después del día que asustaron a Alejandro, Matilda, por alguna razón, no volvió a hacer ninguna clase de aparición. Se acabaron las bromas, se acabaron los lamentos. No había ni siquiera apariciones fugaces, absolutamente nada. Simplemente se había esfumado como si la tierra se la hubiera tragado. Durante los siguientes 5 días, la casa se sentía solitaria.
sin ningún tipo de ruido ni conversación. Nada. No había nada. Finalmente, lo inimaginable ocurrió después de esos días de calma. Eran más o menos las 3 de la mañana cuando me desperté para ir al baño adormitado. Salí al pasillo principal donde está el baño y en ese momento empecé a escuchar una voz que provenía de la habitación de Alejandro. «Viene por mí, viene por mí, viene por mí, lárgate de aquí». No lo dudé. Abrí la puerta de su recámara y noté cómo mi amigo estaba arrinconado en una esquina de su closet. Al verme, con ojos de terror, volteé a ver al otro lado del cuarto. En ese instante, pude ver una sombra gigante, oscura, como si estuviera viendo un tipo de 2 metros de alto, con gran corpulencia. Pero toda su silueta era negra, no se distinguían bien sus rasgos físicos. Al verlo, quedé petrificado. Volteé a mirarme y vi cómo de su cabeza salían un par de grandes cuernos. Su figura era demoníaca. Si pudiera explicarlo, sería quizá como una gárgola. Sus ojos eran rojos, muy rojos, llenos de odio. Un frío increíble se había apoderado de la habitación y un olor a putrefacción se desprendió de todos lados. Y de un instante a otro se abalanzó hacia mí. No pude seguirlo. Es como si hubiera transportado a otro lado. Yo solo sentí como algo jaló mi pierna derribándome al piso. Caí completamente con la cabeza en el suelo mientras esa cosa empezó a arrastrarme hacia la sala aventándome contra la pared. Intenté reponerme y prender las luces de la habitación, pero en cuanto hice encenderlas, todas reventaron. Todo el departamento quedó en completa oscuridad. De repente, todos los vasos y platos de la cocina empezaron a caer al piso quebrándose. Estaba aterrado. No sabía qué hacer. Me quedé quieto, callado. Solo me senté pegado a la pared, temblando. Intentaba mirar hacia la puerta, pero mis piernas no me respondían. Unos segundos después, parecía que todo se había calmado. Yo estaba en shock. Después de varios minutos y tratando de asimilar lo sucedido, recordé a Alejandro. Así que me levanté y, con la poca fuerza que tenía en mis piernas, fui hacia su habitación. Lo encontré nuevamente en una esquina, petrificado. Él estaba completamente asustado. No reaccionaba. Alejandro, tenemos que irnos, no podemos seguir aquí. Él solo me miró con ojos de terror. Él va a seguirnos. Él va a buscarnos a donde sea que vayamos. No hay manera de escapar de él. Y así continuó toda la noche, tapado con su sábana y recostado en la seguridad de su cama. Se quedó ahí. Por la mañana siguiente recogí todo el desastre de la noche anterior. Supe que debíamos irnos de ese departamento cuanto antes. Antes de eso tenía que ir por los padres de Alejandro para que se lo llevaran de ahí y recibir algún tratamiento o terapia o algo. Él no podía seguir más conmigo. Había quedado en una especie de shock. Al parecer, esa cosa se había estado apareciendo en su habitación cada noche. En cuanto dieron las 11 de la mañana, dejé a Alejandro durmiendo en su habitación y me fui a la terminal de autobuses para recoger a sus padres. Los saludé con un fuerte abrazo y durante el camino, más o menos empecé a contarles todo lo que estaba pasando en el departamento. Y pues traté de detallarles lo más que pude. Al llegar al edificio, subimos las escaleras hasta el 3er piso. Y nos fuimos directamente al cuarto donde estaba Alejandro. No queda nada más que decir.
Al abrir la puerta de la habitación, lo que presenciaron mis ojos jamás podré olvidarlo. En el aire se mantenía suspendido el cuerpo de mi amigo, colgado de una cuerda. Al lado mío escuché el grito de terror y dolor de su madre al presenciar tal escena. Su hijo se había suicidado. Después de aquel día nunca más volví a entrar a ese departamento. Ahora vivo con mi esposa y tengo 2 hijos. Sigo viviendo en la capital. Tengo una vida muy estable y tranquila. Muchas cosas cambiaron en mi vida desde aquel momento, afortunadamente, para bien. Pero en mi mente siempre sigue presente la idea de que ese ser, sea lo que sea, el diablo, un demonio, un espíritu, tal vez puede volver a aparecer. O al menos es lo que Alejandro me aseguró. Hasta aquí la historia del día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Es una historia basada en hechos reales. Es una historia que pues nos escribieron ya desde hace algunos meses. Ahí la tenía pues almacenada. Espero que haya sido de su agrado. Espero que pues este nuevo regreso de nosotros pues realmente les guste. Vamos a seguir trabajando en ser constantes. Vemos que sí les ha gustado el contenido. Síganos apoyando. Si hay algún tema del que quieran que hablemos vamos a buscar bien nuestras historias, pero si quieren que hablemos en particular o les contemos historias de algún tema específico, escríbanos, déjanos en los comentarios. Nos va a ayudar mucho que nos digan si les gusta nuestro contenido, si les gusta la voz, si les gusta el personaje que tienen aquí enfrente. Lo que sea, un comentario positivo o negativo, pero por favor déjenlo acá abajo en los comentarios, suscríbanse, nos va a ayudar mucho en el canal. Queremos crecer, queremos que este proyecto siga adelante, pero solo podemos hacerlo con su apoyo. Entonces, muchas gracias y sigan disfrutando de Leyendas de Ultratumba.